¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Villa. Yo soy Abaco, ¿verdad? Bienvenidos a una edición más de Hablemos Cripto, su podcast elegido sobre criptomonedas y blockchain. El día de hoy vamos a estar abordando básicamente la perspectiva sobre cripto en diciembre del 2018 y vamos a estar abordándolo desde básicamente desde tres perspectivas que estamos ahorita Abacuc y yo discutiendo. ¿Quieres compartirnos cuáles son nuestras perspectivas a discutir, Abacuc? Sí, bueno, buenas noches. Yo creo que hay tres perspectivas interesantes para abordar cripto en este momento. Una de ellas me parece que es la tecnología, por otra parte es la economía y finalmente la cuestión política. Entonces, nos gustaría abordar en este podcast cómo es desde cada una de estas perspectivas el entorno actual y cómo es que pues hemos llegado a este momento. Va a ser, ahora sí que tenemos bastante que hablar y poco tiempo. Entonces vamos a empezar, si quieres, con la tecnología. Vamos a tratar de explicar de una manera un poquito simple, básicamente, qué es la tecnología que está trayendo o proponiendo, en este caso, las criptomonedas y el blockchain, inicialmente básicamente Bitcoin, qué es el problema que ha resuelto y cómo ha evolucionado desde, en este caso, el 2009, fue originalmente cuando se publicó, hasta la fecha, ¿no? Entonces, no sé cómo quieras abordarlo, pues si quieres empezamos con el white paper. Pues yo creo que vamos, si te parece bien, vamos a tratar de dar contexto general de lo que hemos visto hasta ahorita. Actualmente, pues tenemos una perspectiva, si nos guiamos por el precio, pues negativa. El precio está en los mínimos desde hace pues, prácticamente un año. Pues generalmente, o de lo que hemos visto desde hace un par de meses, pues son cuestiones negativas, donde pues se habla pues justamente de este efecto económico, que es pues una burbuja económica, donde se habla sobre pues las deficiencias o la incapacidad de la tecnología para pues implementarse rápidamente y de algún modo pues hasta cierto punto se puede interpretar pues de que se empieza a desahuciar la tecnología en los medios, de que los medios ya son muy pesimistas, de que ya no hay una confianza plena en la tecnología y de que su implementación pues va a llevar todavía algunos años. Sin embargo, pues eso es digamos pues una perspectiva superficial. En realidad pues ha habido eventos más allá de pues cuántos participantes hay y cuánto dinero hay invertido en la tecnología, sino que perdón, y entonces hay pues otros elementos que nos dan otros motivos de por qué estamos donde estamos. Entonces, primero pues sí, queremos empezar con explicar o entender qué es lo que técnicamente pues resuelve el blockchain. Entonces, pues si te parece, empezamos por ahí. Eh, De acuerdo. Blockchain. La palabra como tal, digo, ha sido muy sonada más últimamente, que en particular empresas han estado tratando de tomar ventaja del término como tal, pero en realidad de dónde viene el término y exactamente cuáles son los problemas que resuelve la implementación de, en realidad, varias tecnologías en un digamos, en una sola aplicación, en un solo software, si quieres llamarlo así. Entonces, primero que nada, el punto singular de falla. ¿Qué es el punto singular? pues básicamente a la actualidad, eh, no solamente nuestros sistemas informáticos, sino la estructura de pues gubernamental y de nuestras instituciones tal vez ha tenido un punto de centralización donde pues se es necesario de un intermediario para poder tener acceso a ese servicio o a esa
interacción. Y Para, en realidad, y esto para aportar la confianza, ¿no? También podríamos llamarlo así, el intermediario en cualquiera de estas, sea institución, sea alguna empresa o algo que maneje un intermediario, eh, es la confianza que el intermediario se implementa o cómo se puede tomar ventaja del intermediario para, digamos, aprovechar esa confianza y como parte del servicio incluye obviamente puntos de seguridad, etcétera, cosa que sin un intermediario no era posible, ¿no? pues sí, en términos prácticos podemos imaginar, pues, no sé, los notarios o los bancos Ujú, o los gobiernos que, pues, no sé, te certifican que ocurrió un contrato o certifican que ocurrió una transacción ujú. o certifican que, Que pues, estás hubo recibiendo tu un... nómina en tu cuenta, ¿no? Exacto, Que la empresa te pagó X cantidad. o que tramitaste un acta de nacimiento. Ujú. Son distintos intermediarios que de algún modo nos ayudan a validar que, pues, los eventos que decimos o Que se que acuerdan entre dos ejecutamos, partes, sí. exacto, se registran y que y que ocurren. Se ejecuta. Pero pues tiene una problemática básica y que creo que en México pues es bastante común, que pues cuando centralizas o cuando diriges o cuando depende de una persona, un servicio, una actividad, una decisión, pues es fácilmente corruptible. Esto hace referencia principalmente al problema del punto singular de falla, Ujú. en el que pues un sistema se vulnera porque pues un solo elemento tiene esa decisión y si cambias ese elemento, esa decisión en ese elemento va a cambiar para todos los participantes de ese sistema. Es correcto. Entonces, es como, no sé, como ha ocurrido con Facebook. Nuestra información está pues almacenada en los servidores de Facebook Ujú. y todos nos conectamos a ese mismo servidor para poder pues acceder, ¿no? O sea, para poder comunicarnos. Correcto. Y de Todos ahí pues, confiamos de cierta manera que Facebook, digo, ciegamente en realidad a lo mejor no lo pensamos, pero bien que mal le estamos dando nuestra información a Facebook, confiamos que esa información no se la va a mostrar a nadie más, que es información que nada más se está reservando para podernos dar acceso a la plataforma, ya sea tus cuentas de correo, algún teléfono, y ya más adelante, pues no sé, fotos que tú subas a la aplicación, datos que puedas poner ahí y demás. Todo eso, al fin y al cabo, mientras exista este punto central que es la empresa Facebook como tal, ellos tienen control sobre todo eh, sobre todos esos datos básicamente. no, y se almacenan en su servidor, o sea, o sea, todos nos conectamos a ese servidor y todos descargamos una copia de esa información. Y la situación es de que, pues, yo creo que, pues, ya se nos ha hecho común y empieza a ser, pues, cada vez más, frecuente, pues, de que hay brechas de seguridad en estas empresas, Claro, y lo en las hemos que, visto una y otra vez y parece que es cuento de nunca acabar en realidad, ¿no? exacto, y la gente, o sea, olvidémonos, o bueno, dejemos a un lado los expertos y vamos a la gente de a pie, la gente común y corriente que, pues, da su información sin saber en realidad a dónde va y qué está pasando. Ujú. Para estas personas, pues es por qué ocurre una y otra vez estos hackeos, o sea, por qué es posible de nuevo si se supone que se van haciendo cada vez más robustos, pues que sigan ocurriendo. Y Claro. pues básicamente, pues la problemática es de que pues está la información concentrada en un solo punto. Es un punto singular de falla. En ese punto va a fallar. Si lo vulneras, va a fallar y va a fallar para todos. Más de esa manera, porque lo puedes poner, por ejemplo, lo hemos visto también en las noticias, este año creo que fue el hackeo a, no sé si algo tenía que ver con Visa, que millones y millones de información de cuentavientes se liberaron o fueron hackeadas. Pero no solo es un punto central de falla, sino básicamente estás poniendo un, pues como si fuera un botín, ¿sabes? Los hackers están viendo que hay tanta concentración de tanta información que obviamente de cierta manera puede ser valiosa si lo transformas a cuánto puede valer esa información.
de todas esas cuentas, pues es un botín que básicamente está esperando que alguien vaya por él y busque cómo sacarlo, porque ahí está y la gente sabe que ahí está. Entonces ese punto central de falla es lo que vulnera e incentiva a quien sea que tiene conocimiento para accesar, que desarrolle nuevas técnicas y busque cómo saltar cualquier sistema de seguridad que sea impuesto sobre esto. O sea, siempre va a haber un hacker que tenga más conocimiento o que busque la manera de desarrollar algo mejor para llegar por ese botín, ¿no? Sean datos, sean cuentas bancarias, sea lo que sea. Está esperando a ser vulnerado. Exacto, y básicamente puede ser vulnerado porque pues, está en un lugar, o sea, se ubica, se localiza y vas y lo vulneras. Sí. Entonces, esto es una problemática que se puede trasladar no solamente a los sistemas informáticos, sino pues a las instituciones, a los gobiernos, incluso a las empresas. Sí. La centralización de las cosas normalmente pues entorpece el funcionamiento de pues los extremos, las partes que están más alejadas al centro o a la parte medular de todos esos sistemas. Ujú. Y cuando pues cuando esa información está en un solo punto y no tienes una manera de asegurarlo, pues se vuelve una problemática constante para las empresas y pues como bien dices, lo hemos visto con Visa, lo vimos aquí en México con los bancos, con el hackeo a Banorte, También. al sistema del SPEI, lo hemos visto a lo largo del tiempo con pues los constantes hackeos a las cuentas de Sony PlayStation, el hackeo a las cuentas de Target en Estados Unidos, a las cuentas de JP Morgan. Es decir, Yo creo que podemos enlistar un sinfín de ejemplos, no solo de instituciones como estas, pero te aseguro que lugares, por ejemplo, aquí en México, como el INE, ha sido vulnerado y se han robado identidades de gente de una u otra manera. O sea, te aseguro que si hay una vulnerabilidad, alguien va a buscar cómo tomar ventaja. si está centralizado un sistema, se puede vulnerar. Se puede vulnerar. Y Así fíjate, de fácil. otro tan ejemplo así, porque inclusive está vulnerado, está el sistema y tiene control una persona o tiene control dos personas, en lugar de solo una contraseña que puedan conocer, sino que tengan que estar físicamente la persona, se puede corromper a la persona, ¿sabes? O sea, llega a ese punto de que, bueno, se tiene que una persona de confianza, mientras haya una persona que puede ser vulnerada o puede ser cambiada por otra, el sistema es vulnerable. Tiene ese punto singular de falla, mientras esté Exacto, todo concentrado en un solo lugar. y creo que pues el hecho de que exista blockchain hoy en día pues es dar por hecho de que las personas y los sistemas no son confiables, de que no, lamentablemente cualquier persona y cualquier sistema puede ser vulnerado y corruptible. Y ese principio es pues es tal vez un paradigma que no nos damos cuenta que tenemos que cambiar, que tenemos que entender que pues tenemos que tener confianza en los hechos que compartimos y en la información que nos da contexto y que nos da perspectiva pues de cómo están sucediendo las cosas alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia también de la centralización de esta información y de esta perspectiva? Pues toda esta tendencia de los fake news, de cómo tener que comprobar la información para pues validar que es verdad. Claro. Y que pues ha traído pues toda una ola de confusión en muchas personas que Y mucha manipulación por lo mismo, que es posible. ¿Sabes? Tienes ese Exacto. punto central que está entregando básicamente la información y está entregándola, no solo entrega información, sino entrega con cierto aspecto para causarte una impresión. No es información pura como tal, sino es manipulada para hacerte sentir de cierta manera. Se ha convertido mucho, muy político, todo eso. Volvemos a lo mismo.
hay una entidad que tiene un interés, que básicamente en este caso serían los políticos, de querer ganar las elecciones o controlar el país. ¿Y cuál es la manera más fácil? Pues básicamente manipular a la gente mostrándole lo que ellos quieren que la gente vea o que lo interpreten al modo de que ellos, ¿no? Entonces, es otro ejemplo también de un poder central que tiene control, en este caso, sobre qué información nos puede mostrar como noticias. Y Y, y yo creo que también un punto interesante es de cómo, pues en este caso, el punto singular de falla, si lo trasladamos al entorno de la información, pues son los medios. O sea, los medios, dependiendo de pues, de la tendencia económica a la que estén sujetos, pues es a quien apoyan. Y lamentablemente pues esto hace que también se vulnere esa información y la veracidad de lo que vivimos. Entonces, en estas semanas se está haciendo una audiencia con el CEO de Google, y donde pues ves pues todavía ese punto de incredulidad de cómo es que tú estás concentrando en mi información y cómo es posible que tú sepas tanto sobre nosotros. Y parece ser que a los legisladores americanos apenas les empieza a cuadrar o a hacer congruente el concepto de la centralización, y empiezan a entender que es un problema que, pues en este caso, pues que Google concentre tanta información y que sepa tanto de nosotros. Entonces, el blockchain, regresando a este punto, pues lo que resuelve o lo que trata de resolver es que tras pasar de este paradigma de la centralización a la descentralización, en la manera en que pues se tenga un sistema distribuido donde todos sepamos lo mismo al mismo tiempo. Básicamente es el principio del sistema de registro distribuido que plantea el blockchain. Y de esta manera, de este punto, pues creo que es importante pasar ya hacia el problema del consenso bizantino. sí, a la parte Que, pues, técnica, porque cómo es que, digo, literalmente Bitcoin es la primer aplicación que hasta ahorita, hasta el día de hoy, el de 2009 a la fecha, ha comprobado básicamente haber resuelto este problema del punto singular de falla. Hasta ahorita lo resolvió, digamos, todavía nadie ha podido vulnerar el sistema para sacar provecho y tomar ventaja de ese punto singular de falla. ¿Por qué? Porque en el sistema de Bitcoin no existe. No existe un punto singular de falla. Es la primera aplicación que ya podemos comprobar que en realidad resuelve este problema, y lo podemos ver exactamente cómo funciona. Vamos a tratar de explicarlo ahorita más bien en el programa general del consenso general de Bizantino, porque y también distinguir de los eventos que han ocurrido, como por ejemplo con Mt. Gox y con ciertas carteras, pues de que son finalmente intermediarios, o sea, no están dentro del sistema. El sistema como tal no ha sido vulnerado. Las partes donde se ha vulnerado, por ejemplo, el robo de criptomonedas o el robo de carteras, pues son finalmente intermediarios que siguen centralizando información, y sí, que pues sigue siendo un esquema tradicional. sigue Entonces, siendo nada más una... esa aclaración. Sí, ahorita